Hola a todos, yo soy Fabián Andrés Castillo Blanco y junto a mi compañera Ana Isabela Vélez les vamos a presentar La Guerra Fría, capítulo 8. El periodo de 45 años entre la explosión de las bombas atómicas y el colapso de la Unión Soviética se divide en dos mitades marcadas por los primeros años 70. La Guerra Fría entre las superpotencias de Estados Unidos y la URSS dominó este periodo, creando una amenaza constante de conflicto nuclear. A pesar de la retórica apocalíptica, ambos bandos aceptaron un equilibrio de poderes después de la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría fue la única en la que no había un peligro inminente de guerra mundial, pero la rivalidad se manifestó en la competencia por la influencia en el tercer mundo. Aunque la estabilidad internacional se estableció a mediados de los 70, surgió un periodo de crisis política y económica que hasta entonces las superpotencias aceptaron el reparto del mundo, evitando así enfrentamientos directos. La Guerra Fría se caracterizó por una, entre comillas, paz fría, donde las decisiones clave eran tomadas por servicios secretos, llevando a la creación de novelas de espionaje. A pesar de las tensiones, la posibilidad de una guerra mundial real fue incierta, con momentos explosivos como la crisis de los misiles cubanos que amenazaron con una guerra innecesaria. Ambos superpotencias evitaron el uso de armas nucleares entre sí, pero usaron la amenaza nuclear con fines negociadores, desquiciando los nervios de varias generaciones. Como contexto inicial, se cuestionó la lógica de los 40 años de enfrentamiento y movilización permanente durante la Guerra Fría, y también se señaló que la Guerra Fría se basó en la creencia occidental de que la era de las catástrofes no había terminado después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, existían unas expectativas posguerra, que la primera era que se destacaba la preocupación por una posible crisis económica después de la guerra, incluso afectando así a Estados Unidos, pero también se mencionaba que las preocupaciones inmediatas de Estados Unidos eran evitar otra gran depresión más que prevenir otra guerra. Por ello se dio una ruptura de alianzas, que se explica que la alianza entre las potencias capitalistas y socialistas durante la guerra se rompió después de la victoria, y se sugiere que la política de Estados Unidos se basó en la presentación de la URSS como una amenaza inminente para justificar su posición. Ahora, las percepciones sobre la URSS. Se argumenta que en retrospectiva no era una expansionista la URSS ni era agresiva después de la Segunda Guerra Mundial, aunque Stanley creía que era inevitable la sustitución del capitalismo por el consumismo, y la URSS no veía el capitalismo en crisis inmediata. Por ello, surgió la política de contención, que se mencionaba, esta política de contención que era formulada por George Kennan en 1946 y adoptada por Washington. Y se destaca que la política de enfrentamiento no estaba impulsada principalmente por la ideología, sino por la inseguridad mutua y la falta de confianza. Ahora, las razones de la intensificación del enfrentamiento. Se argumenta que el enfrentamiento básicamente se intensificó debido a los factores emocionales y políticos de Estados Unidos, y se mencionaban que el anticomunismo se volvió útil para los políticos estadounidenses y facilitó la obtención de fondos para la política exterior. Hablando del complejo militar industrial, se discute el surgimiento del complejo militar industrial en Estados Unidos, y se sugiere que la histeria pública y la demanda de políticas agresivas contribuyeron al aumento de una carrera más armamentística. Y por último, la responsabilidad de la Guerra Fría, que básicamente se planteaba la pregunta de quién fue el culpable de la Guerra Fría, destacando que era un debate histórico que ha sido más que todo ideológico. Y se incluye que la contención fue la política de todos, pero la destrucción del comunismo que no fue un enfoque principal. En retrospectiva, la Guerra Fría fue marcada por 40 años de enfrentamiento armado y movilización permanente. Se originó en una combinación de percepciones erróneas, temores mutuos y estrategias geopolíticas, aunque la narrativa occidental se centró en la amenaza comunista y la necesidad de contener la expansión soviética, la realidad, la posguerra, que mostró que la URSS no era tan agresiva como se temía. La inseguridad posguerra, la devastación de Europa y la incertidumbre económica contribuyeron a la creencia en la necesidad de una contención agresiva por parte del Occidente. La retórica apocalíptica impulsada por el anticomunismo se convirtió en una herramienta política útil en los Estados Unidos, generando un clima de histeria que facilitó la obtención de fondos para el crecimiento o el creciente complejo militar industrial. La Guerra Fría, aunque caracterizada por el enfrentamiento militar y la carrera armamentística nuclear, tuvo impactos significativos más allá de lo militar. A pesar de la frenética acumulación de armas atómicas en Occidente, estas no se usaron directamente. Las potencias nucleares participaron en 3 grandes guerras, pero la amenaza constante de guerra generó movimientos pacifistas internacionales, especialmente contra las armas nucleares.
Las intervenciones militares en Corea y Vietnam por parte de Estados Unidos y sus aliados demostraron la ineficiencia de los costosos equipos militares en la rivalidad entre superpotencias. Los movimientos en pro del desarme nuclear no resultaron decisivos, pero los jóvenes estadounidenses que se opusieron a ser reclutados durante la guerra de Vietnam demostraron ser más eficaces. A nivel político, la Guerra Fría polarizó el mundo en dos bloques claramente divididos. Los gobiernos europeos que previamente eran de unidad nacional antifascista se dividieron en regímenes pro y anticomunistas. En Occidente, los comunistas se convirtieron en parias políticos permanentes. La dominación soviética se estableció en Europa Oriental, excepto en Finlandia, que mantuvo cierta autonomía. A partir de 1956, la política del bloque comunista se volvió monolítica, mientras que en los estados alineados con Estados Unidos, la política era menos unicolor, pero todos compartían una antipatía común hacia los soviéticos. Los Estados Unidos influyeron en la creación de sistemas de partido único en Japón e Italia para evitar la participación comunista en el gobierno. A nivel económico, el Plan Marshall de Estados Unidos en 1947 contribuyó a la recuperación de Europa, pero los planes de una economía mundial de libre comercio y convertibilidad de monedas carecían de realismo. A medida que la Guerra Fría avanzaba, creció la distancia entre el dominio militar de Estados Unidos y los resultados económicos decrecientes del país. La hegemonía económica estadounidense se vio mermada y la convertibilidad del dólar fue formalmente abandonada en 1971. En Europa, la Comunidad Europea se creó como una alternativa a los planes de integración de Estados Unidos, con la Alianza Franco-Alemana como núcleo. Aunque al final de la Guerra Fría, la Comunidad Europea y la Alianza Franco-Alemana se vieron afectadas por desequilibrios y la reunificación alemana ilustran la compleja dinámica de la política internacional de posguerra. En los primeros años de la década de 1960, la Guerra Fría parecía encaminarse hacia una fase de distensión, marcada por la disminución de las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Este periodo de relativa estabilidad se inició después de la muerte de Stalin y la consolidación del liderazgo de Nikita Jrushchov en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sin embargo, la distensión enfrentó desafíos debido a la confrontación entre Jrushchov y el presidente estadounidense John F. Kennedy. A pesar de la aparente calma en Europa y el crecimiento económico inesperado en la región, las tensiones persistieron debido a la retórica belicosa de Washington y la preocupación soviética por la ruptura con China. La descolonización y revoluciones en el Tercer Mundo también contribuyeron a la inquietud con Estados Unidos y la Unión Soviética, enfrentándose en crisis como la construcción del Muro de Berlín en el año 1961 y la Revolución Cubana. La fase de amenazas mutuas y tensiones extremas culminó en la instalación del teléfono rojo en 1963 y el cierre del Muro de Berlín. A pesar de eventos como el asesinato de Kennedy y la destitución de Jrushchov en 1964, se logró cierta estabilización del sistema internacional con tratados de control de armas nucleares y una mejora en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Soviética en los años 60 y 70. Sin embargo, a mediados de los años 70, el mundo entró en una segunda guerra fría marcada por cambios económicos significativos y la crisis del petróleo en 1973. Aunque las economías de Estados Unidos y la Unión Soviética parecían sólidas, eventos como la Guerra de Vietnam y la Guerra del Yom Kippur en 1973 debilitaron la posición de Estados Unidos y resaltaron su aislamiento. Entre 1974 y 1979, una nueva ola de revoluciones en diferentes partes del mundo llevó a una aparente desestabilización del equilibrio del poder en favor de la Unión Soviética. Sin embargo, la excesiva confianza soviética y la carrera armamentística llevaron a una segunda guerra fría. Eventualmente, la distensión retornó al liderazgo de Mikhail Gorbachev, quien buscó sinceramente reducir las tensiones y la carrera de armamentos nucleares. La Guerra Fría finalizó cuando ambas superpotencias reconocieron la insensatez de la carrera armamentística y aceptaron la necesidad de detenerla. Gorbachev y el presidente estadounidense Ronald Reagan jugaron roles cruciales en este proceso, que consolidó en las cumbres de Reykjavik en 1986 y Washington en 1987. El final de la Guerra Fría no solo marcó el declive de la confrontación política y militar, sino que también planteó desafíos económicos para el sistema soviético que finalmente colapsó a finales de la década de 1980.